Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Es hablar de economía hoy día es como hablar de Chivas y de América, o hablar de una religión y otra religión monoteísta, o de tres religiones, y nunca te pondrás de acuerdo. No, porque no es una ciencia exacta, aunque los economistas dicen que la economía es la más exacta de las ciencias inexactas o de las ciencias sociales. Ajá. Lo cual es cierto porque tiene muchos elementos y variables cuantitativas, pero no es una ciencia exacta. De todas maneras, hay siempre un margen de error amplio. Hay siempre subjetividad a la hora de abordar los fenómenos, y yo creo que lo que están premiando aquí no es tanto apoyar una teoría o la crítica a esa teoría, sino el planteamiento del problema, que a veces con eso basta para que de pronto le dé a la humanidad, a la sociedad, luz de por dónde se tiene que seguir investigando. Entonces, es como si hubieran premiado a quienes están planteando un debate sobre una pregunta pertinente. Es algo equivalente al Premio Nobel de la Paz que se otorgó a la organización que combate el uso de armas químicas. Fue una apuesta en contra del armamentismo biológico, y eso es hay que entenderlo así, no es una persona la que se lo lleva, sino toda una intención política. Sí, y en este caso no solamente no una persona, sino ni siquiera una postura frente a un cierto problema, sino quienes están formulando el debate en torno a ese problema. Bueno, y hablando de debates, las reformas, la reforma, en este momento, la reforma hacendaria, que ya va en miscelánea, ¿no? Sí, pues yo creo que va a quedar una nueva miscelánea. Yo creo que el propósito de hacer una reforma estructural que planteó Peña Nieto, que dijo que había que ser audaces y que ya ese tipo de reformas están rezagadas desde hace varias décadas y que ya le íbamos a dar una solución, si no definitiva, sí sustantiva. Yo creo que ese propósito ya se perdió, Pepe, porque se cruzaron cuestiones políticas también, es decir, la propia reforma energética generó este ambiente en el cual ya no podía irse más allá en la reforma hacendaria, por lo menos ese fue el cálculo del gobierno. Y en ese sentido me parece que es pertinente la postura del PAN. El PAN no le gustó desde luego la reforma hacendaria, desde el principio lo dijo, le están recargando a los mismos mucho más, no le ven mucho sentido a la reforma como tal, porque en realidad es la reforma del PRD. Pero es un alto riesgo para el gobierno de Peña Nieto, porque si fracasa esta intención, fracasa el gobierno. No creo que va a fracasar en términos de que se apruebe. Yo creo que se va a aprobar en estos próximos días. A más tardar el domingo. Tienen los votos para hacerlo, entre el PRD, o una parte del PRD, porque esta reforma generó divisiones dentro de los partidos. Aunque está inspirada a imagen y semejanza de las propuestas de la izquierda, esta reforma, dentro de la izquierda ya sabemos que hay una corriente, encabezada por López Obrador, que se va a oponer a todo lo que salga del gobierno, aunque sean sus propias propuestas. Si vienen de afuera, entonces van para abajo, van para atrás, no las van a apoyar. Pero una parte sustancial del PRD sí lo va a apoyar, y con los votos del PRI y otros de los otros partidos aliados sale. En ese sentido no hay fracaso. Va a ser fracaso, y de hecho ya se puede anticipar un fracaso en términos recaudatorios. Va a ser muy baja la capacidad recaudatoria, por eso va a quedar una miscelánea fiscal nada más. No va a resolver de fondo el problema recaudatorio que tiene México, y la posibilidad de sustituir los ingresos que vienen del petróleo por vías más sanas, es decir, pero la recaudación. ¿cómo queda el empresariado si le van a cargar la mano con mayores impuestos en la medida en que los empresarios sean más exitosos? ¿Con qué motivación los empresarios van a volver a invertir su dinero, sus utilidades que derivan en generación de riqueza, no solamente para ellos, sino para el país, revelan un mayor número de empleos? Sí. El inversionista va a decir, ¿sabes qué? Yo mejor, en lugar de invertir en México, donde van a tumbar la mitad de mis utilidades, me llevo mi lana a otro lado. Es que es el problema, los efectos secundarios de una reforma. Porque en principio todos podríamos estar de acuerdo en decir, bueno, pues que se les cobre a los grandes empresarios que han evadido de muchas maneras o se han dado la vuelta, lo de la consolidación, eso que está se bien. Les cobra. Bueno, en principio sí, pero se tiene que ver, y esa es la parte complicada de la economía también, cuáles son los efectos secundarios, si no resulta más cara, digamos, la solución que la enfermedad. Porque si efectivamente aleja capitales, reduce inversiones, va a reducir el empleo, pues lo poco que se va a recaudar por esa vía, lo poco relativamente, ¿no? Cuantitativamente se pueden hablar de miles de millones de pesos, pero proporcionalmente va a ser 1.5 del PIB, que es muy poco, no te resuelve el problema. Pero si no están viendo bien, o si no están calculando bien el gobierno, de los efectos secundarios, que puedan ser contraproducentes en términos de la economía general, entonces sí va a ser un fracaso, efectivamente. No lo vamos a saber en un año o dos, se va a saber en más tiempo. Al final del sexenio sí se podría decir, oye, pues sí, pero se redujo la inversión privada, la inversión extranjera, no se pudieron generar los empleos que se esperaban, entonces salió contraproducente en términos de lo que se recaudó, pero de lo que se perdió
por otras vías. Entonces ese es el riesgo que tiene esta reforma. Y en ese sentido, a mí me parece que tiene razón el PAN, cosa que no siempre le doy la razón, pero en ese sentido, de que la reforma debió haber esperado, la reforma hacendaria. Si políticamente estaba complicada, cosa que parece aceptar los panistas, decir, pues sí, si viene la reforma energética a la que se le está dando prioridad, y si les metemos una reforma con IVA, medicinas y alimentos por la vía del consumo, entonces el frente de izquierda, antirreformas, se va a fortalecer mucho. A lo mejor no era el momento adecuado, pero entonces sí me parece que era pertinente decir, miren, ahorita vámonos con una ley de ingresos y egresos para el 2014. Un paquete fiscal. Un paquete fiscal y nos esperamos a la reforma hacendaria hasta que no tengamos, cosa que también haría sentido, la reforma energética, porque entonces ya sabremos qué parte se le puede recortar o no del petróleo a la hacienda, digamos, ¿no? Entonces, concentrémonos en la reforma energética, dejamos la hacendaria por lo pronto, hacemos un paquete fiscal y nos vamos a después. Yo creo que eso era más pertinente. Tú estás apoyando entonces sí, la idea de los expertos de que hubieran empezado por el gasto y no por el ingreso. Sí, pero también la postura del PAN de que hubieran relegado para el año que viene la reforma hacendaria y concentrarse en esta, en la reforma energética. De esas dos, pues, que es la madre de todas las reformas que empezará a discutirse y los primeros días de noviembre y saldrá. Y es la que tiene más complicación política y por eso no la quisieron recargar con una reforma hacendaria que iría contra las posiciones de la izquierda. Pero entonces concentrarse en la energética, pues con el argumento de que vamos a ver hasta dónde llega la energética, porque de ahí se va a derivar la hacendaria, porque están vinculadas por los recursos petroleros, Pepe. Porque entonces va a salir a lo mejor esta reforma hacendaria, se gastaron pólvora en infiernitos, es lo que está diciendo el PAN, y entonces efectivamente se pierde la oportunidad de después irse PAN y PRI juntos a una reforma hacendaria a fondo. Pues te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender lo que está ocurriendo. Pepe, es una posición más de las muchas que hay, pero bueno, también a debate. Claro, a debate. Muchas gracias, José Antonio Crespo, doctor Crespo. Vamos a una pausa breve, regresamos, hay más información.